Bien, estábamos viendo entonces, o estamos viendo, la conferencia de la consumación de la historia humana. Y habíamos quedado en el último tema, el último tema que se llama nuestra actitud frente a la nueva expresión de la verdad, nuestra actitud en los últimos días y frente a la nueva expresión de la verdad. Entonces, nuestra actitud en los últimos días. Frente a la nueva expresión de la verdad. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Esto lo vamos a leer en Mateo 24, 6, 8. También ya lo habíamos leído antes, que dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será el principio de dolores. Entonces, la palabra de Dios nos está indicando que en los últimos días van a haber muchas cosas. Va a haber una gran turbulencia social, guerras, hambres, pestes, y va a ser el principio de dolores. Todos esos fenómenos, como ya lo dijimos antes, son necesarios para acabar con la soberanía del mundo del mal e iniciar la soberanía del bien. Todo eso ha sido necesario para que los hombres y mujeres podamos restaurarnos y vivir en la soberanía del mundo de Dios. Entonces, ¿cuál tiene que ser esa actitud? Ser una actitud de estar conectados con la palabra, con el Dios, para poder pasar esta época, poder sobrevivir a esta época y realmente empezar, una vez de que pase esta época, el mundo del bien. Entonces, a pesar de todas las cosas que vayamos a escuchar, de las noticias, incluso yo a mucha gente le digo, no vea las noticias, porque afecta. Son tantos, el ser humano está acostumbrado a destruirse unos a otros. No las vea porque eso afecta a las personas. Un mundo en nosotros no podemos vivir ahora en paz, no podemos confiar en los vecinos. Somos constantemente acechados por ladrones, por asaltantes, cada vez más delincuencia. En un país que incluso nosotros nunca hubiésemos imaginado que ese país iba a llegar a ser como está. Pero bueno, eso quiere decir que es el fin del mundo del mal y el inicio del mundo del bien. Esa es la promesa bíblica que existe. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Primero, la importancia de unirnos a la figura central, de unirse a la figura central. ¿Quién es la figura central? En la historia han habido muchas figuras centrales. Nosotros podemos analizar a Noé como la figura central. En el tiempo de Noé, Dios había dado una expresión de la verdad, había dado una revelación y le había pedido a Noé que construyera un arca y que le dijera a la gente, incluso la revelación era que iba a construir un arca y que una vez que estuviera construida iba a haber un diluvio de 40 días. ¿Y qué pasaba en la época de Noé? ¿La gente se unió a Noé? No, la mayoría no se unió a Noé. Los únicos sobrevivientes fueron aquellas personas que se unieron a Noé, que es la figura central escogida por Dios en aquella época. Y creyeran o no creyeran en Noé, o se unieran o no se unieran a Noé, la palabra de Dios se cumplió. Entonces acá no tiene nada que ver
con que si yo logro no unirme, no, hay que unirse para estar del lado de Dios y contar con la protección de Dios. Si no se une, aún así la palabra de Dios se va a cumplir. Eso tiene que ver con el proceso de la restauración, tiene que ver con los últimos días. Y habíamos visto cómo la época de Noé también fueron los últimos días. ¿Qué pasó cuando Dios llama a Moisés como la figura central? ¿Se unieron a Moisés como la figura central? Tampoco. La gente constantemente atacaba a Moisés, se ponían en contra de Moisés y Dios constantemente tenía que castigarlos. ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, ya sabemos que no es un castigo de Dios, sino las leyes naturales, las leyes universales que ponen consecuencias sobre los seres humanos al no seguir ¿qué? El proceso de la restauración. ¿Qué pasaba? Habían consecuencias cada vez que no se había unido con la figura central. ¿Y qué le pasó, digamos, cuando vino Jesús, escogido como la figura central? Había que unirse a Jesús. O sea, esa es, ¿verdad?, la providencia de la restauración. Dios siempre va a trabajar con una persona como figura central. Eso es lo que la gente tiene que hacer. ¿Para qué? Para acabar precisamente con el mundo del mal. ¿Y qué va a pasar en la época del Señor de la segunda llegada? ¿Cuál es la misión de las personas con el Señor de la segunda llegada? ¿Qué tiene que hacer la humanidad? Unirse a la figura central escogida por Dios. Entonces vamos a ver que en cada era Dios va a elegir a una figura central. Entonces nosotros tenemos que estar ahí, ¿verdad?, pendientes, observando cuál es la figura central. Y algo importante acá, la figura central escogida por Dios es independiente del gusto de los seres humanos. Posiblemente cuando Dios escoge a Noé, a la gente no le gustaba Noé, de hecho no le gustaba porque constantemente lo atacaban. Cuando Dios escogió a Moisés, Dios no le preguntó a los seres humanos si le gustaba a Moisés como figura central, no, Dios lo escogió. Y cuando Dios escogió a Jesús, o nos envía a Jesús como figura central, es independiente si a usted le gustaba o no le gustaba a Jesús. Él es el escogido de Dios. Y con el Señor de la segunda llegada, ¿será que va a ser diferente? Es independiente si me gusta o no me gusta como figura central, es la persona elegida por Dios en esta posición y nosotros tenemos que unirnos a esa figura central. Bien, sabemos que el mundo original, el mundo se originó, ya esto lo hemos visto, pero vamos a repetirlo un poco. El mundo se originó con el mal, dominando. El bien abajo, o sea, el mal arriba y el bien abajo. Esto se dio como resultado de la caída del ser humano. Y entonces, en todo lo que es, esta es la línea de la historia. Entonces, durante la historia, a través de la providencia, de la restauración, ¿cuál es el resultado que vamos a tener? Es el descenso del mal, el descenso del mal y la exaltación o la subida del bien. Este punto que está acá, ¿verdad?, ya habíamos dicho, son los últimos días. Entonces, esta es el dominio, la línea del dominio del bien. Aquí va a empezar a dominar el bien y se va a extender ese dominio del bien. Y aquí estamos hablando de los últimos días. ¿Dónde aparece quién? El Señor de la segunda llegada y su esposa. Y entonces se va a dar ¿qué? El fin del mundo del mal. El fin del mundo del mal. Pero para que eso se dé, tenemos que unirnos a la figura central.
Esa es la verdadera actitud que cada uno de nosotros tiene que tener en los últimos días. Ahora, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué otro punto tenemos que tomar en cuenta para saber cuál es la actitud que tenemos que tener? Como segundo punto, la nueva era siempre encuentra oposición de la vieja era, siempre encuentra oposición de la vieja era. Y eso nosotros lo vemos si analizamos cada una de las épocas en la que se ha desarrollado la providencia. Vamos a verlo otra vez con Noé. Me gusta este ejemplo. Lo vamos a ver también con Abraham. Y precisamente vamos a verlo con el paso de Abraham a Moisés y de Moisés a Jesús. En la época de Noé, la gente estaba muy contenta con el mundo de maldad que había creado. Pero Dios aquí estaba trabajando para provocar un cambio en ese ser humano. Y eso lo estaba estableciendo con Noé, pero la gente se opuso a Noé y no se unió. Entonces, vamos a ver cómo de Noé a Abraham, acá, no hubo cambio de era. Es decir, lo que Dios quería establecer no se logró precisamente porque no hubo unidad con Noé. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos enseña esto? Para que haya una nueva era, siempre que tiene que haber ¿qué? Una porción de responsabilidad del ser humano, es decir, que el ser humano se una con la figura central. Después viene Abraham, y aquí hay algo más interesante. Aquí empieza una era diferente, y que al principio vino es conocida como la era anterior al Antiguo Testamento. Aquí, Abraham, vamos a verlo en una conferencia posterior, no logra un cambio total de era, pero Dios le permite que a través de los 400 años, ¿verdad?, de esclavitud de sus descendientes, Él puede después enviar a otra figura central que saque a ¿quién? Al pueblo de esta esclavitud. Y Dios envía a Moisés precisamente para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo de Egipto. Ahora, esto indicaba un cambio de era. ¿Por qué? Porque aquí ellos fueron con Moisés liberados de la esclavitud. ¿Y qué pasó? Esclavitud. Cuando Moisés lo sacó. El pueblo de Israel se quejaba tanto de Moisés que incluso llegaron a decirle que era mejor cuando estaban viviendo en Egipto, que por lo menos cuando estaban viviendo en Egipto tenían sus zanahorias, sus pepinos, sus no sé qué, que era mejor vivir bajo la esclavitud. O sea, a pesar de que ellos ya eran libres de la esclavitud, la vieja era se oponía a la nueva era. ¿En dónde? En sus mentes, en sus corazones, porque ellos constantemente querían retroceder. ¿Qué pasó cuando llega Jesús? Jesús, en los evangelios, Jesús hace muchas declaraciones en donde queda claramente indicado que el pueblo de Israel no se le unió a la figura central. Incluso Jesús decía, escudriñáis las Escrituras, creyendo tener en ellas la vida eterna, y no queréis venir a mí para tener vida. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Jesús, es decir, los evangelios no fueron aceptados. ¿Por qué? Porque ellos constantemente estaban haciendo referencia
a la época de Moisés. Incluso cuestionaban al Señor mencionando siempre las leyes mosaicas, ¿verdad? Que por qué no descansaba el sábado, le llevaron a la prostituta para que la apedreara, es decir, ellos estaban centrados en esta era a pesar de que ya había una nueva era, o sea, una nueva palabra que fue con Jesús. Ellos no aceptaron esa nueva palabra. ¿Y qué creen ustedes que vaya a pasar en la época del Señor de la segunda llegada? ¿Va a ser diferente? No, va a ser igual. De hecho, Jesús lo menciona en Lucas 17:25. Dice así: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Ustedes creen que el Señor de la segunda llegada va a ser fácilmente aceptado? Para nada. Le van a criticar, lo van a perseguir, lo van a encarcelar, le van a crear cualquier cantidad de chismes. Y ahora todavía mucho más fáciles de conocer porque tenemos el internet. O sea, la gente va a blasfemar contra el Señor de la segunda llegada, igual como hicieron contra Cristo. Y dice en Lucas 17:26, al igual que en los días de Noé, así también serán en los días del Señor. Literalmente, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué le pasó? ¿Qué estaba haciendo la gente en la época de Noé? Estaba haciendo lo mismo que hacían siempre. Estaban viviendo su vida, muy pocos preocupados por encontrar la verdad de Dios y por la vida espiritual. Estaban concentrados en la carne, en el mundo material. Había una pérdida de valores humanos increíbles, ¿verdad? Porque dice que hasta Dios se arrepintió de haber creado al ser humano en la tierra, de ver el mundo que habían creado, un mundo lleno de maldad. Así igual va a ser en los días del Hijo del Hombre. Entonces tenemos que entender que la nueva era siempre va a encontrar oposición de la vieja era. Siempre va a encontrar oposición, porque al ser humano le va a costar aceptar la nueva expresión de la verdad. Bien, entonces ante esa situación, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Dice, el ser humano tiene que tener, o debe tener más bien, debe tener una actitud de niño para recibir la nueva expresión de la verdad. El ser humano debe tener una actitud de niño para recibir la nueva expresión de la verdad. Y eso, para recibir la nueva expresión de la verdad o la nueva verdad, nosotros vamos a analizar varios pasajes bíblicos donde la nueva expresión de la verdad que traía Jesús en su época no fue aceptada. Leemos en Hechos 24:5, leemos también en Mateo 12:24, en Lucas 5:38 y leemos en Lucas 17:33. Esos versículos bíblicos donde nos indican, ¿verdad?, que la nueva expresión de la verdad siempre va a recibir persecución, se va a percibir como si fuera herética, fraudulenta, y va a recibir mucha acusación. ¿Por qué?
porque se va a percibir como que es destructora de las creencias ya establecidas. Entonces, como se percibe como destructora de las creencias ya establecidas, entonces se le va a perseguir mucho. En Hechos 24:5 nosotros vemos que en la época de Jesús la nueva expresión de la verdad tampoco fue aceptada fácilmente por la gente. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces aquí a los seguidores de Jesús se les llamaba secta de los nazarenos. ¿Qué es una secta? ¿O a quién se le llama secta? A los que destruyen la verdad o las creencias antiguas. Por eso los cristianos fueron perseguidos y les fueron llamados sectas de los nazarenos. ¿Por qué? Porque eran percibidos como que estaban destruyendo la verdad revelada por Moisés. Mateos 12:24. Los eruditos, los líderes de las religiones judaicas, les llama a Jesús y les dice, es por Beelzebú que éste echa a los demonios. Literalmente dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, a Jesús le llamaron que él estaba relacionado con el príncipe de los demonios. En Lucas 5:38 encontramos también (5:38). Dice Jesús, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Quiere decir, vino nuevo en odres nuevos. Y aquel que diga que no quiera el vino nuevo y pruebe el añejo, dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. O sea, va a haber gente que no va a aceptar ese vino nuevo. Y en Lucas 17:33 leemos, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Verdad? Que todo aquel que quiera preservar su prestigio, su situación económica, su estatus social, y prefiera eso que seguir la nueva expresión de la verdad, ¿qué va a hacer? Va a perder su vida espiritual. Va a ponerse en riesgo de perder su vida espiritual. O sea, hay que tener mucho cuidado en esta época en que llegó la nueva expresión de la verdad. Ahora, ¿por qué se da eso? Precisamente porque al ser humano le cuesta abandonar sus viejos conceptos, hábitos y costumbres. Debe tener, para recibir la nueva expresión de la verdad, una actitud inocente como la de un niño para buscar y aceptar la nueva verdad. Y eso lo leemos en Mateo 18:3. ¿Qué dice Mateo 18:3? De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hace un niño? Escucha.
sobre todo escucha. No anda ahí criticando ni acusando, no, él cree en sus padres, es inocente. Esa es la actitud que hemos de tener si queremos aceptar la nueva expresión de la verdad. Y como último, el ser humano debe decidir su propio camino. Nadie puede obligarle. ¿A quién le vamos a preguntar si la nueva expresión de la verdad viene de Dios o no viene de Dios? Debe seguir su propio camino. O sea, nadie le puede obligar. Nosotros podemos informar de la nueva expresión de la verdad, pero no podemos ni perseguir, ni buscar, ni acosar a nadie. No podemos obligarlo, no podemos rogarle, nada. Cada ser humano tiene que tomar su propia decisión. O sea, es una responsabilidad individual. Pregúntenle a Dios si todo lo que se ha revelado a través del principio divino es verdad de Dios o no es verdad. No le vayan a preguntar a sus líderes, porque están ¿con qué? Con lo añejo. Se van a pegar a lo añejo, va a ser muy difícil que acepten el vino nuevo. Si usted realmente quiere seguir la nueva expresión de la verdad, tiene que tomar una decisión propia. Ni nosotros, ni sus líderes, ni nadie le puede obligar o le puede impedir. Tiene que ser su decisión en una relación directa con Dios. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, analizar, seguir estudiando, seguir escuchando, volver a escuchar, pedirle a Dios revelación. Para cada uno de los que hemos escuchado la revelación del principio divino, no es fácil aceptarlo, pero sabemos que en oración nos ha sido revelado que ese es el camino, pero eso depende de cada uno de nosotros, no depende de nadie más. Bien, y así hemos llegado al final de la conferencia, la consumación de la historia humana. Recuerde que son varias conferencias del principio divino. Si usted está iniciando con esta o solo con esta parte, no juzgue, sino váyase a la primera conferencia y estudie de la primera conferencia para comprender muchísimo mejor los contenidos que hemos estado analizando acá en esta última parte. Si usted se queda solamente con esta parte, pues entonces le va a ser muy difícil comprender la revelación del principio divino. ¿Y qué conferencia vamos a ver ahora? Vamos a ver una conferencia que se llama Resurrección, que es la quinta conferencia. Apenas estamos, ni siquiera hemos llegado a la mitad. Así que ténganos paciencia, porque el principio divino es algo muy amplio, muy vasto, y hay que irlo estudiando paso a paso para poderlo comprender bien. ¿Verdad? Si uno se brinca una de las partes, pues entonces queda ahí como con algo que falta. Resurrección. Todos hemos escuchado, generalmente, los cristianos hablamos del que en los últimos días, cuando venga el Señor, los que hemos muerto en Cristo vamos a resucitar. Ahora, ¿qué significado tiene la resurrección? O sea, ¿qué significado tiene resucitar? La mayoría de personas de fe están esperando una resurrección física, pero vamos a analizar el significado de la resurrección. Y para esto vamos a tocar 3 puntos. Primero, vamos a analizar el ideal de la creación de Dios. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios creó al ser humano? Vamos a analizar en un segundo punto la caída. La caída del ser humano, o sea, el resultado de la caída del ser humano. Y como un tercer punto, la salvación. ¿Qué significa la salvación?
Bien, ¿con qué propósito Dios creó? Nosotros ya vimos en la primera conferencia, los principios de la creación, que el propósito con el cual Dios creó es para que el ser humano, ¿ya? El ideal de la creación es que el ser humano tenga una completa unidad con Dios. Es decir, un ser humano que merezca el amor de Dios, un ser humano que contenga dentro de sí el amor de Dios. Y como el ser humano tiene, ya lo vimos también, ¿verdad? Un cuerpo espiritual. Para no confundirnos, vamos a poner ahí nada más que tiene un espíritu. ¿Verdad? Se tiene un espíritu, o sea, una parte interior y tiene un cuerpo. El ser humano perfecto, unido con Dios, tiene también unido su cuerpo y su espíritu. Es un ser humano en armonía, un ser humano que siente el amor, y no solamente siente el amor, se siente amado y también puede amar como Dios, era semejante a su Padre. Ese es el ideal de la creación de Dios, un ser humano que refleje sus características, que contenga el perfecto amor de Dios y que pueda amar como Dios ama y se sienta también amado por Dios. Ese es el ideal de la creación. Ahora, ¿qué ocurrió con la caída? Ya nosotros estudiamos que la caída resultó, o sea, se dio como consecuencia de que el ser humano no se unió con Dios, sino que el ser humano se unió con Satanás. Y eso provocó un gran problema dentro del ser humano, porque quiere decir que su parte espiritual y su parte física, o sea, su cuerpo, ambos quedaron unidos con Satanás. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que hay una relación, una influencia directa de Satanás sobre el espíritu del ser humano y una influencia sobre el cuerpo del ser humano. Entonces, el espíritu del ser humano actúa separado de su cuerpo. No hay unidad entre cuerpo y espíritu. O sea, hay una contradicción terrible acá. Terrible. Entonces el ser humano está en constante contradicción, no logra unirse. Y no solamente eso, sino que cada uno de sus cuerpos, tanto el espiritual como el físico, reciben influencia de Satanás. De Satanás hace con el ser humano lo que quiere, porque está bajo su dominio. El dominio espiritual de Satanás y el dominio físico de Satanás. Entonces, esto es lamentable porque significa que aquí es el dominio de la falta del amor. Y la maldad de Satanás. Entonces no nos sorprendamos del mundo que es creado. El mundo que hemos creado es el mundo donde hay ausencia del amor y la maldad, donde los seres humanos se destruyen unos a otros. ¿Y qué significa entonces la salvación? La salvación significa trabajar con este ser humano caído y regresarlo a su posición original, que es la posición, ¿verdad?, en la que Dios lo creó para ser un hijo de Dios. Entonces la salvación significa precisamente eso. Mira, significa que el ser humano regresa a Dios. ¿De qué manera? Bueno, regresando a la unidad de espíritu y cuerpo, regresando a la armonía original en la cual se estaban desarrollando Adán y Eva. Esa es la providencia de la salvación. ¿Cómo se salva a una persona que cayó al agua? Digamos, una persona cae al agua, se está ahogando, ¿cómo se salva? Sacando del agua y colocarla en la tierra, o sea, volviéndola a su posición original. Así es, entonces es lo que significa la salvación, regresar al ser humano al ideal de la creación.
Bien, ahora desde el punto de vista bíblico, nosotros vamos a ver que en la Biblia se hace referencia a la muerte. Porque si nosotros decimos, estamos hablando de resurrección, ¿qué significa resucitar en palabras simples? Resucitar significa volver de la muerte a la vida. Es decir, una persona que está muerta regrese a la vida. Eso significa. Pero vamos a hablar desde el punto de vista de la Biblia. Algunos pasajes bíblicos. Entonces la Biblia va a hablar de la vida, pero también va a hablar de la muerte. Y vamos a analizar el versículo Mateo 8, 21 al 22. Que uno de los discípulos, una de las personas que Jesús le había dicho que lo siguiera, le dice al Señor, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le respondió, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, Jesús está hablando acá de dos tipos de muertos, ¿verdad? Dice, deja que sus muertos entierren a sus muertos. Entonces Jesús está hablando de un tipo de muerto y dos tipos de muertos. Primero, está hablando del muerto físico. Y está hablando del muerto que no está muerto físicamente, ¿verdad? ¿Está qué? Vivo físicamente. Entonces está hablando de un muerto físicamente y está hablando de un vivo físicamente, pero él a los dos les llamó muertos. Deja que sus muertos entierren a sus muertos. ¿Y qué significa entonces a esto? ¿Verdad? Hay una muerte acá, física, una muerte física, que es el muerto, el padre muerto, pero también está hablando de una muerte que no es física. Vamos a ver qué significado tiene este otro tipo de muerte. Eso lo vamos a leer en Apocalipsis 3:1. Dice, conozco tus obras como de quien vives, pero estás muerto. O sea, es una persona que está físicamente viva. Porque dice, conozco tus obras como de quien vives, pero estás muerto. Entonces aquí está diciendo la Biblia que hay personas vivas físicamente que están muertas. ¿Ok? Y ahora, ¿qué significa entonces la muerte? ¿Qué significa? Leemos en Juan 11:25, que dice así, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces aquí está diciendo Jesús que van a haber algunos muertos físicamente, que a pesar de que estén muertos, de que pierdan su cuerpo físico, van a vivir. ¿De qué manera? Creyendo en Él. Aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Juan 11:26, seguido, ¿verdad? También nos dice, y todo aquel que vive y cree en mí, jamás morirá. Jamás morirá. Pero nosotros hemos conocido a mucha gente que cree en Jesús y cree en la palabra de Jesús y aún así se mueren, físicamente hablando. Entonces, ¿a qué vida se está refiriendo? Esos pasajes bíblicos. Se está refiriendo a un tipo de vida diferente, que es la vida espiritual. Entonces, Jesús aquí estaba hablando de una muerte espiritual. Y en la Biblia nos habla también de la vida espiritual. Entonces también vamos a encontrar dos tipos de vida, ¿verdad? Está la vida física, o sea, aquellos que están vivos físicamente,
y está la vida espiritual. Uh-huh. Ok, y vea lo que leemos en Lucas 17:33. Dice así: todo el que busque salvar su vida, la perderá, pero a todo aquel que la pierda, la encontrará. ¿A qué se está refiriendo? Todo aquel que busque, ¿verdad?, conservar su vida. ¿Cuál vida? Todo aquel que busque conservar la vida. ¿De qué está hablando? ¿De la vida qué? Material. Todo aquel que esté buscando sus posiciones, su economía, y niegue la vida espiritual, va a perder su vida espiritual. ¿De acuerdo? Está hablando que aquel que pierda esta vida, aquel que la pierda, esto que está acá, entonces va a ganar. ¿Qué va a ganar? Ganar vida espiritual. O sea, todo aquel que no le importe sacrificar su vida material, que no le importe sacrificar su vida física por buscar la verdad que viene de Dios, va a ganar esta vida espiritual. Eso es lo que significa ese pasaje bíblico. Bien, entonces ya sabemos que en la Biblia se va a hacer referencia a la vida como la vida física y vida espiritual, y también va a haber una muerte física y una muerte espiritual. Ahora, ¿cuál fue la muerte que se generó como resultado de la caída del ser humano? ¿Cuál fue la muerte que se generó como resultado de la caída del ser humano? Muchas personas han leído la Biblia y piensan que la muerte física es una consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero vamos a analizarlo, a ver si eso es cierto. La muerte causada por la caída. Analicemos primero el primer punto, la muerte del cuerpo físico. La muerte del cuerpo físico. Lo primero que podemos analizar es que los seres que no participaron en la caída, como las plantas, los animales, los microorganismos, ellos no tienen responsabilidad en la caída de Adán y Eva. La caída es responsabilidad del ser humano. Pero nosotros vemos que los animales mueren, las plantas también mueren, todo tiene un ciclo de vida y muerte. Si la muerte del cuerpo físico fuera resultado de la caída, el único que moriría fuera el ser humano, porque fue el único que cayó. Entonces no puede ser, por lógica, que esa muerte del cuerpo físico sea como resultado de la caída. Incluso, ahorita no recuerdo exactamente el pasaje bíblico, pero ya los que lo conocen saben que existe. Hay una parte en la Biblia que dice que el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo a la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso originalmente estaba establecido así. No es resultado de la caída, sino que por un proceso natural todos perdemos el cuerpo físico. Es totalmente natural. Aún antes de que hubiese caída, ya existía la muerte del cuerpo físico. El segundo punto es, el ser humano tiene un fuerte deseo, ¿verdad? Tiene un fuerte deseo de vivir mucho tiempo, ¿verdad? Incluso hay gente que expresa que eternamente, de vivir mucho tiempo en el mundo físico. ¿A qué se debe? ¿De dónde viene este deseo? Precisamente, el ser humano tiene un espíritu y el espíritu del ser humano no muere, vive eternamente. Entonces, este deseo viene precisamente del espíritu del ser humano, que como vive eternamente, entonces lo manifiesta también en el mundo físico.
Entonces, ¿cuál es la muerte causada por la caída? ¿Cuál es la muerte causada por la caída? Nosotros vemos que en la Biblia, en el libro de Génesis 2:17, Dios le advierte a Adán y Eva que el día que coman del fruto del árbol, del cual Él les prohibió, indudablemente morirán. O sea, ellos iban a morir sí o sí en ese momento. Pero nosotros sabemos que Adán y Eva no murieron físicamente, ellos continuaron viviendo muchos años más. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte a la cual se refería Dios no era la muerte física, porque ellos siguieron viviendo, sino que era una muerte, y la muerte era espiritual. Entonces, ¿cómo identificamos esa muerte espiritual? Leamos en Juan 3:14 y también en Romanos 8:6. ¿Qué nos dice? Dice, vamos a leerlo de esta Biblia que tengo acá, que queda mucho más claro. Ok, vamos a leer entonces Juan 3:14. Dice así. Juan 3:14. Vamos a ver, corroborar. Juan 3:14, porque si no es ese, entonces lo buscamos. Sí, hay un error en ese versículo bíblico, que dicha que nos dimos cuenta, porque de esa manera lo podemos corregir. Vamos a buscar la carta de Juan, porque no es en el libro. Ajá, es en la primera carta de Juan, ¿de acuerdo? Acá. Fue importante, ¿verdad? Esto fue inspiración de Dios para que no nos digan que nos hemos equivocado en este versículo. Entonces, en la primera carta de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quiere decir, hemos pasado, o sea, nosotros conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a nuestros hermanos. Y todo aquel que no ama a su hermano permanece en la muerte. Está hablando acá que la vida se va a identificar por el amor a los hermanos. ¿De acuerdo? El que no ama a su hermano está muerto. Romanos 8:6. ¿Qué nos dice? Qué interesante cuando Dios da inspiración, ¿verdad? Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Quiere decir, ocuparse del mundo material, de las cosas materiales, es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces ya nosotros sabemos que la causa de la muerte causada por la caída fue la muerte espiritual, la ausencia del amor hacia los hermanos y el concentrarse únicamente en el mundo material y evitar la vida espiritual. Esa fue la muerte acá. Para regresar a la vida, ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario. ¿Ok? Queda ya bien claro. Entonces, ¿qué significa la resurrección? Si nosotros estamos hablando de que la muerte fue una muerte espiritual, ¿qué significa entonces la resurrección? Entonces nosotros vamos a ver que el mundo creado por Dios, o el mundo originalmente creado por Dios, como ya lo vimos antes, es el mundo del amor de Dios, donde tanto hombres como mujeres están bajo el dominio del amor de Dios. Y la caída lo que provocó
fue la creación de un mundo en donde hombres y mujeres empezaron a vivir fuera del amor y del dominio de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Dios para regresar al ser humano a la posición original? Precisamente lo está pasando por la resurrección. Y para resucitar, el ser humano necesita al Señor, es decir, necesita al Mesías. No puede salir por sí mismo del dominio de la soberanía del mal, sino que tiene que pasar por el trabajo de resurrección que hace el Señor, el Mesías, y regresar al dominio del mundo original, el dominio del mundo del amor de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver posteriormente en el desarrollo de esta conferencia. ¿Qué significado tiene la resurrección desde este punto de vista y a la luz del principio divino?